Listo. ¿Ya? Mi nombre es Máximo Hugo, vivo en la vereda La Floresta, a 7 minutos, de 7 a 15 minutos de la carretera. La finca se llama Circasia. Tenemos variedad Caturra, variedad Castilla, tenemos variedad F8, Borbón de eso que es tradicional, eh, una poquita mata de ese café que le llaman costarricense, típico, que más ligera yo, pero yo he contado 7 variedades diferentes y no que en este momento no me acuerdo del nombre, o sea, el café que hemos sacado ya es un variedad blend. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué haces diferente tú en la finca que otras personas en la región no hacen? Sobre todo, como se dice, es la conservación del medio ambiente. Se trata de que por lo menos ahí así no se consuma tanto lo que son los productos de la finca, pero se trata de conservarlo para el sostenimiento de las, de las aves o de los animales que hay en el entorno, sobre todo como los guatines, eh, pongamos que las zarigüeyas, que supuestamente dicen las chuchas, ellos comen, ellos comen maduro, lo que es el guatín come lo que son la sidra, lo que es el plátano que se caiga, con eso se sostiene. Entonces, para conservar también, o sea, estamos tratando de conservar la fauna y la flora. En el caso de la finca hay bastante arbolización. De eso se sostiene, de eso es para que pronto las aves tengan un sitio donde anidar y gracias a eso hay bastantes variedades de aves que supuestamente en las otras fincas no se ven. Y pues así como le comento, de tratar de trabajar de la mano con la naturaleza y evitar la contaminación. Listo. Ahora cuéntame, eh, ¿qué hiciste de diferente para producir el microlote? Lo, algo diferente que se hizo, puede cortarme. Tranquilo, Ajá. no, tranquilo Bueno, que eso se edita, tranquilo, no se sí. preocupe. ¿A cuál se refiere? ¿A este microelote o a cuál? A los dos, sencillamente no tanto el detalle de las Ajá, obras ni nada de sí, eso, sí, sino eso sí. más bien Hacer un resumen. como un resumen, Ajá. pero también sería bueno que dijeras por qué lo produjiste natural Ujú. y no lavado, porque lo Ah, tradicional es lo eso es lo lavado. que le comenté hace rato. Sí, sí, sí. Bueno, ¿me puede hacerme la pregunta? Sí, o sea, eh, ¿qué hiciste diferente para producir? Porque tenemos dos microlotes, ¿no? Uno de la subasta de planadas y otro de la cosecha más reciente que también fue natural. La Cuéntanos, traviesa. cuéntanos qué haces de diferente con estos lotes. Lo diferente que se hace en estos lotes de microlote de café natural es evitar que lo que son los desechos de café como la cereza y lo que son las aguas mieles corran a los caños, como decimos nosotros, y que la cereza de café después de despulpado quede expuesto. Sobre todo lo hacemos, yo en mi caso hice esto porque ahí carecemos de servicio público como es el agua y a veces pues sí tiene, pero es muy difícil tener acceso a eso. Y pues de todas maneras, miramos mucha ventaja en cuanto a cafés naturales porque a pesar de que es difícil en el proceso, ahorra uno mucho tiempo. Y pues los procesos que se hicieron fue, lo primero es la higiene en el tratamiento de esos cafés, porque, porque día tras día queremos seguir mejorando y que pronto en un caso que se dé que pronto lleguemos a darnos cuenta que trabajar con el café, así como ya estamos viendo que sí vale la pena y vale el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Y pues los dos microlotes fueron casi el mismo proceso, o sea, el proceso de empacado, fermentación, secado, que como le comentaba, tocaba que hacer higiénicamente, hasta desde el momento que entregan el café en
en la casa toca hacer el proceso de escoger el verde, despasillado, empacado en bolsas limpias, en tulas limpias. Y el sitio donde se va a hacer el secado también tiene que ser higiénicamente. Y así hasta que termina el proceso de secado, hasta el momento en que uno le empaca y entrega donde está el centro de acopio. Listo, ahora dinos algo en tu lengua nativa y nos dices que nos traduces, por favor. Ahí ya sa máximo bugu, vereda floresta, carretera o ya pagamos 7 minutos a 15 minutos. Cuesha, na cafés, mi atac tavna, chichi yo pimekze, yo pimech me thankse, hish yo kan naskafa me, himek hich café kajambab, himekze, ma yupio ya mekze, café si kajik tawan jiha, isatze, chich y kajian jiha isakta. Euna tank jite, tenyo, nas ujanok ta. Ewu se jahicha, washicha, eni sicha, jam mi no ya kavisana hich. Quesh mi naste me fixe vite, uchonte vite chan si più fainas. Vicha makio nimal quen osokta chaunas quesh makio na kiete sira makio planda makio na chau mos se un mech pia findo kiete chame vicha conscha un wektate. Nyuk makio na un ekana chaucha mesena euna consteza chau min yok tauna. Jacob mesena fina consteza achen tak nokta me tenyok nas. Uja nokta na hitchback. Tau yo me pagati yo aikana mesena manu finya. Hetskte hasta enis wishicha tenyok nas isano con kapsa ji en hanze café cheu cuena sia kuti panze wishicha selpino este cha nyos cha minu uskata. Listo.